Lucía, para la gente que no la conoce tanto. También Iron Hacker, como os contaba antes, edición agosto, ¿no? Una después de... No, pero agosto que acabó en octubre. ¿Ah, no? ¿Tú no? Ah, vale. Tenemos un programa que se llama Buddy Program, que es que cada antiguo alumno, o muchos antiguos alumnos, tienen un alumno asociado, o dos. Entonces, como si fuera un apadrinamiento. Y si no me equivoco, Susana, eras buddy de Lule. Pues eso, entonces, porque dijo, creo que fue Lule la que pidió, oye, yo, si puedo pedir, quiero que mi buddy también sea arquitecta, y entonces así ya, pues, se hicieron amiguillas. Vale, pues ponte por aquí y os dejo con ella. Bueno, yo voy a ir muy rápido por mi historia para no detenerme mucho, para intentar hablar un poco más de, en realidad, muchas de las cosas que Susana ya ha hablado y que yo creo que son bastante interesantes. Estudié arquitectura en la ETSAM, terminé la carrera y me fui a vivir a Alemania. En realidad me fui porque quería, eso hay que decirlo, y estuve 3 años viviendo y trabajando en Alemania, ahí en diferentes estudios, y la verdad es que estaba muy contenta. Estaba muy contenta, me gusta mucho la arquitectura, he de decirlo. Y lo que pasa es que a los 3 años pues ya se empezó a hacer un poco pesado vivir allí, nos habíamos ido teniendo en mente que íbamos a volver y decidimos volver. Entonces, os voy a contar muy brevemente las 3 cosas que a mí me pasaron cuando volví, por las cuales acabé en Ironhack, que son como random fact total. O sea, yo no tenía nada claro, o sea, yo no tenía ni idea, era totalmente analógica, no tenía ni idea de qué iba el mundo digital. Y sucedieron 3 cosas. Uno fue el portfolio. Como me iba a volver de Alemania a España, estaba preocupadísima con el portfolio. Y decidí hacer un portfolio digital. Como mi novio no paraba de escucharme hablar del portfolio y darle el coñazo con el portfolio, aprendió a programar para hacerme el portfolio. Y como descubrió que le gustaba muchísimo programar, acabó en Ironhack como el novio de Susana. O sea que en realidad mi portfolio hizo que mi novio fisioterapeuta se convirtiera en programador, que a día de hoy es programador y trabaja de programador. Eso fue como primer elemento. Segundo elemento fue, bueno, una conversación con un compañero amigo de mi hermano que ya os contaré también. Y bueno, y el tercero, Ironhack, que mi chico hizo el bootcamp de web, me empezó a hablar él de la experiencia de usuario, que era una cosa para mí totalmente desconocida. Vine a una charla y aluciné y flipé. Y de hecho todavía sigo un poco alucinando y flipando porque estoy un poco todavía en el proceso de conocimiento y tal. O sea, estoy un poco como vosotros, pero 3 meses, un bootcamp después. O sea, todavía no he tenido oportunidad de trabajar y entonces estoy como viendo también qué es lo que quiero hacer, ¿no? He hecho esto tiene como muchísimo potencial. Todavía no sé si quiero salir del mundo de la arquitectura, si quiero meterme realmente en el mundo del diseño o quiero hibridar. Entonces ya hablaremos más adelante, pero hice el bootcamp de UX y ahora me ofrecieron cuando terminé el bootcamp, que terminé en Navidad, quedarme como TA, que son los profes asistentes. Aquí siempre tienes un lead teacher, que es un profe, y antiguos alumnos que se quedan para echar una mano. Entonces ahora mismo de hecho tengo algún alumnito por ahí, y entonces ahora estoy de TA en el bootcamp. Cuando volví a Madrid, antes de yo enterarme de que existía este mundo, había una cosa que me llamaba muchísimo la atención. Y es que mi hermano trabaja en el Centro de Innovación Tecnológica del BBVA, o sea, él se mueve en mundos digitales que yo nunca he entendido hasta ahora qué es lo que hacía mi hermano, y su jefe es arquitecto y mogollón de gente que ha trabajado con mi hermano a lo largo de la vida en el mundo digital eran todos arquitectos. Entonces yo decía, ¿son arquitectos? ¿Por qué? O sea, ¿qué hace que un arquitecto se meta ahí? ¿O por qué los arquitectos son, entre comillas, perfiles, además no en plan el mandado, sino, o sea, gente tops, jefes, directores o sea, como managers de producto? Siempre había algún arquitecto ahí que yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, lo que me comentó, una de las cosas por la que yo me metí aquí y que me comentó el compañero de mi hermano, que era además arquitecto de la escuela, es que hablando un poco de todo, me dijo, lo que yo hago en mi día a día como diseñador de producto tiene más que ver con lo que hemos estudiado en la escuela que lo que hacen compañeros míos que están trabajando en consultoras, inmobiliarias o constructoras. Y yo dije, es que en realidad, ¿qué aprendemos en la escuela? ¿Qué aprendemos en la escuela? No solo aprendemos a diseñar productos, o sea, a diseñar
proyectos, aprendemos a diseñar productos, aprendemos a escuchar las necesidades de un cliente y de un usuario, aprendemos a sistematizar, aprendemos composición, aprendemos a desarrollar un proceso creativo en principio que luego se materializa en algo que tenga sentido y sea coherente con muchísimos factores y sobre todo, bueno, a trabajar en equipo, a trabajar bajo presión, es un poco lo que decía Susana, o sea, somos súper gente, o sea, tenemos una capacidad de aguante y de supervivencia que alucinas, pero sobre todo tenemos visión de conjunto, es decir, tenemos capacidad de imaginar y tener ideas y de construirlas. Y eso es muy valioso en el mundo digital, porque esa unión que hace que tú seas capaz de tener una idea y seas capaz de saber cuán de difícil o no es desarrollarla, por ejemplo, que hace que Marc esté en la programación, eso es lo que hace que los arquitectos tengamos un valor increíble, porque somos diseñadores de producto. Entonces, esto es un poco el valor que nosotros tenemos como un poco el paso que han dado mis compañeros en pasarse al mundo digital. Pero es que yo, haciendo el bootcamp, me he dado cuenta de que hay un montón de cosas que los arquitectos tenemos que aprender del mundo digital. Como, por ejemplo, herramientas. Nosotros diseñamos para gente y nos jactamos en realidad de que los arquitectos, es todo como user-centered design, pero muchas veces nos olvidamos de para quién estamos diseñando, en realidad. Y diseñamos, siempre les decimos a nuestros alumnos, y estamos ahí muy pesados, tú no eres tu usuario. Pero ¿cuántas veces hemos hecho proyectos de arquitectura pensando en nosotros mismos, sin tener en cuenta la persona que va a utilizar ese espacio precisamente? Entonces, dentro del UX hay herramientas que te ayudan a empatizar con tu usuario y a entender bien cuáles son sus necesidades y sus motivaciones. Como, por ejemplo, un user persona, que es como, bueno, primero haces un research, hablas con la gente, entiendes qué es lo que les mueve, qué es lo que quieren, cuáles son sus miedos, cuáles son sus frustraciones, de qué manera utilizarían tu producto, y luego te haces como un user persona, que es como una construcción hipotética basada en esos datos que tú has como recolectado, para que todas las decisiones que tú tomes, las tomes teniendo a esa persona en consideración. Entonces, ¿qué pasa? Yo me di cuenta, cuando me enseñaron lo del user persona, que en realidad yo había utilizado user persona en la arquitectura también. Porque en uno de los estudios en los que había trabajado yo en Alemania, por ejemplo, habíamos hecho una residencia de ancianos. Entonces, claro, teníamos la residencia de ancianos y teníamos en el estudio unas gafas que tenían como el cristal esmerilado, porque era muy importante entender que las personas mayores van caminando así y que no ven un pimiento. Y entonces había que tener muchísimo cuidado en el contraste de los pavimentos, que tenía que ser suficientemente claro para que una persona con visibilidad reducida fuera capaz de entender que estaba cambiando de habitación. Entonces, nos teníamos que poner las gafas para ver si realmente los materiales que estábamos eligiendo contrastaban suficientemente como para que ningún abuelillo se nos matara por las escaleras. Entonces, claro, yo lo pienso ahora y digo, ahí estábamos de alguna manera haciendo un user persona. Pero hubiera sido muy guay si realmente nos hubiéramos construido ese viejito hipotético, esa, yo qué sé, María de 95 años, que le gusta cantar por las mañanas, y la hubiéramos tenido ahí en el estudio para decir, oye tú, que María se nos va a matar por la escalera si no le ponemos una barandilla, o si no le ponemos una puerta. Entonces, en esos casos, yo creo que herramientas como ese user persona, o por ejemplo, hay otra cosa que se llama el empathy map, que es un mapa de empatía, en el que analizas en plan cómo se siente, qué piensa, qué quiere ese usuario, yo creo que en un estudio de arquitectura, vamos, es que sería necesario y nos ayudaría un montón a tomar un montón de decisiones de diseño dentro del propio estudio de arquitectura y dentro de la arquitectura, entre comillas, tradicional. Otra de las cosas que esto ya, vamos, considero completamente fundamental son las metodologías. O sea, yo estoy alucinando con, cuando me hablan de metodologías aquí, casi lloro, de verdad. Porque que levante la mano quien no se ha quedado, o sea, que levante la mano cualquier persona que haya estado de 9 a 6 en el estudio. 9 a 6, a las 6 te vas a tu casa. De verdad, o sea, es que no puede ser, esto no puede ser y ahí me pongo yo seria. En serio, tenemos que aprender a trabajar de una manera mucho más eficiente y eficaz. ¿Y esto cómo es? Por ejemplo, hay un montón de metodologías que se están implementando ahora en muchísimos ámbitos. En realidad, lo que pasa es que los arquitectos somos un poco ahí cerradillos, pero que vienen de la programación. Como por ejemplo el manifiesto Agile. ¿Alguien conoce el manifiesto Agile? Unos tipos en el 2001, programadores, porque todos los programadores están a tope, son gente muy eficiente y que trabaja muy bien,
Pues en el 2001 se juntaron 17 programadores para de alguna manera desarrollar metodologías de trabajo que hicieran que todos trabajaran mejor, más felices y de manera más eficaz. Y entonces se dieron cuenta de que básicamente había 4 cosas que ellos iban a valorar por encima de otras cosas para realmente poder trabajar de una manera más eficaz, como mejor, y sobre todo responder a cómo funciona el mundo hoy día. Que es que básicamente, bueno, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, o sea, basta ya de documentar todo y de hacer reporte del reporte del reporte del reporte, que es solo perder tiempo, ¿para qué? Colaboración con el cliente sobre negociación contractual, el cliente no es tu enemigo, o sea, tenemos que intentar conseguir llegar a acuerdos y que nuestro objetivo sea común. Y sobre todo, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Es decir, ellos se dieron cuenta de que en el mundo digital, por ejemplo, tú tienes una idea, se la pasas a los de diseño se la pasan a los de marketing a los de business, se lo pasan al de desarrollo. Cuando sale la idea, el mercado ha cambiado y a la mierda todo. Entonces, empezaron a hacer como realmente a aprender a reaccionar rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tengo un plan de trabajo de la semana, que me han dicho, oye, no, esta semana tenemos esta entrega y no sé qué, y se va mi jefe a una reunión y vuelve con un montón de cambios del proyecto en el que estamos trabajando, no debería ser normal que tu carga de trabajo sea la misma más los cambios que tu jefe te ha mandado porque es lo que hay. Es decir, hay que reaccionar y priorizar, sobre todo. Entonces yo creo que en los estudios de arquitectura pasa mucho que no le tenemos ningún respeto a nuestro tiempo y sobre todo que no somos capaces de priorizar. En plan, todo es para ayer. Entonces, os animo realmente a que empezáis, o sea, si no las conocéis, que empecéis a mirar Scrum, Kanban, sobre todo para los que tenéis estudios, porque son maneras de gestionar trabajo en equipo que, vamos, yo lloro. O sea, de hecho, mi novio programador, cuando me cuenta las maneras que tienen de trabajar, que hacen como trabajan en equipos y luego tienen Erasmus entre equipos para, bueno, una locura y una maravilla. Y sobre todo, otra pregunta, ya cierro, en realidad, ¿se puede separar el mundo físico del mundo digital ahora mismo? Porque existen estudios de arquitectura, como por ejemplo el Atelier Bruckner, que son unos alemanes que molan un montón, que fui una vez a una charla y me quedé loquísima, y que hacen cosas muy locas y que en el estudio en realidad hay arquitectos, pero sobre todo hay diseñadores de producto, diseñadores digitales, creo que hay psicólogos, porque hacen como proyectos en los que el mundo físico y el mundo, o sea, no existen límites entre el mundo físico y el mundo digital. Entonces yo me pregunto, tal y como está el mundo hoy día, en realidad los límites yo creo que están destinados a morir, tanto en el propio producto físico como en la propia disciplina de la arquitectura. Entonces yo os animo, aunque no queráis dar el salto, porque no hace falta cambiar de profesión, pero sí que creo que necesitamos, arquitectos de verdad, empezar a hacer perfiles mixtos y aprender de qué hacen otras disciplinas para incorporarlos y vivir mejor y trabajar mejor. Porque creo que tenemos muchísimo potencial y que en ocasiones no lo sabemos. Entonces ahí os dejo y acabo. Gracias, Lule. ¿Te quedas también tú ahora un rato para que te puedan preguntar o no? Vale.